Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí a Los Altos del Pavón. Gracias al Teatro Pavón y al Grupo Luchana y a todo su equipo de sonido y a todo su equipo, que nos han cedido hoy este espacio. Y bueno, este espacio lo hemos inaugurado hace poco, se llama Los Altos del Pavón y estamos haciendo conferencias sobre la filosofía del presente. Y bueno, pues hemos invitado hoy a la editorial El Viejo Topo, que presente a este gran filósofo italiano. Y nada, muchas gracias por haber venido hoy. Bien, pues gracias a todos los presentes por haber acudido a este acto y gracias al teatro por habernos cedido este estupendo espacio. Antes de entrar a hablar del libro, yo quería hacer un brevísimo apunte sobre lo que ya se ha venido a denominar en la prensa el caso Fusaro. Un amigo hace unos años me invitó a que me leyera el libro Europa y Capitalismo de Diego Fusaro, un libro que me pareció que encajaba perfectamente con lo que representaba y las políticas que defendía el Viejo Topo. Lo publicamos y para mi sorpresa, después de publicarlo, recibí varias intempestivas, sobre todo por internet, en las que me llamaban fascista y cosas parecidas por haber publicado el libro de Diego Fusaro. Yo no lo entendí mucho, no hicimos nada. Después él me envió algunos otros libros para estudiar su publicación. Hemos publicado hasta ahora 7 libros de Diego Fusaro, pero en medio de esto, como ese comentario de fascista, etcétera, primero fascista, luego ya en los últimos tiempos era un rojipardo. Eso provenía de, pienso que provenía de unos núcleos intelectuales de Barcelona, que, si recordaréis, hubo una polémica hace unos años por un artículo que firmaron Héctor Illueca, Manolo Monereo y Julio Anguita, en que citaban algo sobre los trabajos sociales de Salvini, y hubo una polémica. Bueno, pues de ahí empezó a aparecer, por lo menos en Barcelona, el calificativo rojipardo, y bueno, pues ha habido desde entonces una actitud hostil de un sector de la izquierda, ¿no? Hasta el punto de que en un reciente rifirrafe entre un conocido periodista y Pablo Iglesias, este periodista acusó a Pablo Iglesias de fusarista, cosa que rápidamente Pablo Iglesias se desmarcó y dijo que no era en absoluto fusarista, ¿no? Yo le pregunté en su época, hace años ya, bueno, ¿por qué está...? Y él me dijo, esto debe venir, y lo comprobé luego aquí, de que él había publicado algunos artículos en la revista de Casa Pound, que es una organización neofascista, muy curiosa porque tiene ahí a la entrada retratos del Che Guevara y cosas parecidas, ¿no? Y él me dijo, yo publico allí donde me permiten expresar mis opiniones sin preocuparme, siempre que se defienda, yo pueda defender lo que pienso, no tengo inconveniente en publicar donde sea, ¿no? Eso se puede, a lo mejor alguien puede pensar que es imprudente desde el punto de vista político, pero creo que Diego es muy valiente y no es nada prudente en la política. Total, que como sabéis ahora, en algún sector, supongo que todavía aparecerán en las redes o en algunos medios algunas acusaciones de ese tipo. Ayer mismo un destacado periodista le acusaba de ser la reencarnación de Benedicto XVI en un tuit debido a este libro. Pues seguramente leeréis que Diego Fusaro es homófobo, es antifeminista, es no sé cuántas cosas, todo lo que queráis. Fascista ya se oye menos, pero bueno, a alguno todavía se le escapa porque no está al día, ¿no? Y van soltando cosas parecidas. Bien. Mi idea es simplemente hacer unas muy pocas preguntas para situar un poco el libro y para que los aquí presentes podáis hacer las preguntas que deseéis después de tal. No creo que nos podamos alargar muchísimo, así que voy a ser breve en
en las preguntas. Este libro, el nuevo orden erótico, elogio del amor y de la familia, hace un recorrido por los fundamentos de la vida sentimental. Empieza con el amor, el matrimonio, la familia, va el nuevo orden erótico y acaba metiéndose bien con la teoría del género. Es decir, hace todo el recorrido por todo lo que es la vida sentimental. Dice en su libro, Diego, que las células fundamentales sobre las que en la época del capitalismo industrial eran la familia, la escuela y el Estado, y que esas tres instituciones intentan ser destruidas por el nuevo capitalismo, el capitalismo actual, el que estamos sufriendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué estas tres instituciones son tan peligrosas para el capitalismo actual que intenta destruirlas, en tu opinión? Está dando las gracias a todos por venir, por acudir a este evento y sobre todo al viejo Topo, a pues, la editorial de Miguel, que le ha dado esta ocasión de presentar su libro. Bueno, una pequeña premisa, yo no soy fascista ni tampoco soy un político, porque el político pues es tal a la hora de ubicarse en un partido claro y tener, digamos, dentro de este partido una cierta definición. Yo soy un filósofo y como filósofo tengo un deber, el deber de hablar, dialogar con todos y no me importa si la persona con la que estoy hablando es de derecha, de izquierda o de centro. Un filósofo tiene que dialogar con todos, ¿por qué? Porque su objetivo es intentar alcanzar la verdad. Pero, digamos, el mainstream, podríamos decirlo así, no acepta este diálogo con todos porque quieren delegitimizarlo en lo que son sus ideas y sus pensamientos. Hecha esta premisa, pues entramos en medias res y pues va a responder a la pregunta que hacía Miguel sobre estos tres pilares, ¿no? Que son familia, Estado y sociedad civil. Pues sí, mencionando a Hegel, pues estos tres pilares, sociedad civil, familia y Estado, son los pilares de la que Hegel llamaba la vida ética, efectivamente. El capitalismo, que es la única verdad hoy en día, no puede, en lo que efectivamente Diego llama el mundo neoliberal, no puede aguantar, no puede tolerar incluso ningún elemento de la vida ética, de lo que Hegel llamaba la vida ética, es decir, no puede tolerar la familia, ni el Estado, ni la sociedad civil. El mundo contemporáneo, del capitalismo contemporáneo, que Diego distingue del viejo capitalismo, pues es un capitalismo de puro consumo que no conoce ninguna forma de límites ni de fronteras, digamos. El capitalismo empieza su actividad de construcción, destrucción de todas las formas, de todos los pilares de la vida ética, empezando entonces por la familia y llegando básicamente a destruirlo todo para separar los individuos, autonomizarlos en un sistema de competencia absoluta. El punto de partida de la antropología neoliberal es John Locke, que, digamos, fijaba esta imagen del individuo aislado en el estado de naturaleza.
Pues es el individuo que vive aislado, que trabaja de forma aislada y que establece un contrato para fundar efectivamente una sociedad, pero solo en la medida en la que la sociedad tiene que defender su propiedad personal. El mundo neoliberal piensa todo en la forma del contrato en la forma privada, hasta el Estado, es decir, incluso el Estado del mundo liberal se piensa como una forma de contrato privado, un do des. Ho citato Hegel prima, che Hegel, el grande enemigo del mundo neoliberal, intenta hacer revivir lo que es la ética aristotélica en la contemporaneidad. De hecho, Aristóteles, en la política, en su importante obra, empieza justo con el concepto de familia. ¿Por qué? Porque el hombre es un zoon politikon, es un animal político, que vive en las relaciones con los demás y constituye lo que es la comunidad, que es el punto de partida. Es justo aquí donde de alguna forma vemos el elemento de falta de amistad entre estos dos elementos, ¿no? Capitalismo por un lado y por otro lado la familia. Pues la familia es básicamente la prueba de que los individuos no están aislados en un estado de naturaleza, como decía Locke, sino que ya viven en una comunidad. La primera forma de comunidad es justo la familia. Pues sí, la familia es una prueba de que existe algo que resiste a la lógica del mercado, ¿no? Porque es una forma de relación donde no funciona yo doy para recibir. El neoliberalismo no quiere ver padres y madres o ciudadanos en general, sino solo átomos que se mueven en este mercado donde rige la competencia absoluta. Pues sí, las tres figuras antropológicas que definen el mundo neoliberal son el startupper, que es este átomo pues que se mueve sin relaciones, sin ninguna forma de vínculo, el joven Erasmus, que cruza las fronteras, y luego el migrante en búsqueda de un trabajo, en búsqueda de su suerte, pero siempre en una forma de desarraigamiento total con lo que es una comunidad. Hay un elemento en concreto que nos permite entender este odio potente del capitalismo hacia el Estado y a la vez la familia. Pues el neoliberalismo ve átomos que están buscando todo el tiempo ganancia, provecho, y ve básicamente en el Estado en una forma de reglamentación, de regulación que quiere limitar esta búsqueda. La otra figura, digamos, es el neolibertino, ¿no? El hombre del libertinaje absoluto, que solo quiere el goce puro, el goce total, sin vínculos, sin relaciones, y se pierden placeres falsos, y ve en la familia este elemento de estabilidad que choca de alguna forma con esta búsqueda sin ninguna forma de freno, digamos, de límite de su goce absoluto. Per questo l'amore, che è il fondamento della famiglia, per il neoliberismo deve essere sostituito dal godimento di individui in cerca di... Por eso el amor, que es la base, el fundamento de la familia, tiene que ser intercambiado, tiene que ser sustituido con una forma de goce que no puede construir ningún tipo de vínculo estable. L'immagine perfetta
Pues Diego citaba pues este cuadro de Magritte, donde se ve muy bien esta búsqueda del goce, digamos, sin límites, de un goce que se agota en sí mismo, es decir, que no es una relación con el otro. De hecho, aquí el placer, el goce, es, podríamos decir, egoístico, digamos, narcisista, es decir, está todo dirigido a sí mismo, al yo y no al otro. Ci sarebbero molti altri elementi, ma restituisco la parola a Miguel. Hay una frase en el libro, una idea que aparece un par de veces, que me ha llamado la atención, que es cuando dices que el año 1968, el año del famoso Mayo, que primero fue francés y luego mundial, y también el año de la invasión de Checoslovaquia, por cierto, dices que ese año fue donde se inicia la transición de un modelo de capitalista industrial, etcétera, a el modelo que tenemos en estos momentos de capital absoluto y flexible, ¿no? ¿Por qué dices esto? Pues el 68, como fecha histórica, sigue siendo el objeto de un mito que celebramos positivamente y que quizá no nos permite de verdad entender lo que ha pasado en esta fecha de radical importancia. A mio giudizio, Pasolini quizá ha sido el primero que había entendido bien este momento radical que no representa el fin del capitalismo, sino la emancipación misma del capitalismo. Pues el 68 ha sido un momento de modernización antiburguesa y hipercapitalista. Puede parecer una paradoja, pero lo es solo en apariencia, porque en realidad el capitalismo, para desarrollarse, pues entra en un conflicto con la ética burguesa. Y entra en conflicto ¿por qué? Porque la clase burguesa, que es la clase dominante en el sistema capitalista, no se corresponde de forma plena con el mismo sistema capitalista. La burguesía tiene esta conciencia infeliz que la empuja a buscar la emancipación universal y que no puede efectivamente alcanzar en el capitalismo. Pues citando a Hegel y a la fenomenología del espíritu, la conciencia infeliz surge ahí en esta contradicción entre la propia interioridad y la aspiración a hacerse, a tornarse, digamos, a convertirse en absoluto, en universal. No tenemos que olvidar que el mismo Marx era un burgués. En la perspectiva de Diego, la lucha, digamos, toda la fase histórica de la lucha de clase ha sido básicamente la expresión, el reflejo de la unión, por un lado, de la conciencia infeliz burguesa, de la que hablábamos antes, y por otro lado del proletariado que lucha para su trabajo y para su emancipación. Es la unión de las dos figuras hegelianas. Eso es lo que representa la fase histórica de la lucha de clase en la lectura que propone Diego. ¿Por qué entonces el capitalismo tiene que destruir tanto la resistencia proletaria como a la vez digamos, el alma, el espíritu burgués que intenta pues alcanzar su emancipación como universal? Primero porque la conciencia infeliz de la burguesía siempre puede producir Marx, es decir, puede tener como efecto Marx y la lucha contra el capitalismo. Segundo, ¿por qué? Porque la burguesía tiene un conjunto de valores que llega un momento en el que pueden entrar, bueno, entran efectivamente en contradicción con lo que es el sistema que se está afirmando con el desarrollo capitalista. La burguesía cree en Dios, tiene valores éticos,
y en cambio el capitalismo lo que hace es transformarlo todo en mercancía. En su lógica, el 68 en su esencia en realidad no ha llevado a cabo una revolución contra el capitalismo, sino contra digamos, la ética burguesa. Los jóvenes del 68, como había entendido muy bien Pasolini, luchaban contra la autoridad burguesa y los valores burgueses, pero pensando que estaban luchando en contra del capitalismo. Pero era al contrario el capitalismo que tenía que luchar en contra de los valores burgueses para imponerse como lógica absoluta. Entonces la paradoja estriba en el hecho de que el capitalismo pues se convierte en este proceso de seducción constante de pues lo permitimos todo y sobre todo tenemos que quitar cualquier forma de reglamentación, de regulation. De hecho, todos los lemas del 68 en realidad se han realizado hoy en día. Es decir, está prohibido prohibir un goce de forma absoluta, sin ninguna frontera natural, sin ningún límite. Paradossalmente, oggi, de forma muy paradójica, el neoliberalismo hoy en día es a la vez de derecha y de izquierda. Nancy Fraser, que es una marxista anglosajona, ha hablado de neoliberalismo progresista. Neoliberalismo de derecha desde un punto de vista económico, pues entonces deregulation, libre mercado, y progresismo de izquierda, que lo que produce es esta paradoja de extensión del neoliberalismo no solo a nivel económico, sino a nivel de las costumbres. Y es por eso, y dice Diego, sería un discurso que nos quitaría mucho tiempo, derecha e izquierda son dos categorías que se ven, digamos, insertadas ahí en la misma lógica del neoliberalismo. La paradoja es que desde el 68 hasta la contemporaneidad, la izquierda no quería el mercado desde un punto de vista económico, pero sí lo que quería eran los efectos del mercado. Entonces, prohibido prohibir, ¿no? Goce absoluto. Y la paradoja de derecha es que no quiere los efectos del mercado porque defiende la tradición, los valores, pero lo que defiende es la causa de todo este sistema. Es decir, quiere la reglamentación desde un punto de vista económico y quiere el libre mercado. Y es por eso que hoy en día tenemos que ir más allá de las categorías tradicionales derecha y izquierda para recuperar la enseñanza de Hegel, Marx y Gramsci. Aún así, este discurso, esta nueva intelectualidad que propone Diego, pues será definida por un lado como comunista o por otro lado como fascista. Demonizada, sí. Sí, básicamente será definida negativamente como tanto de la parte derecha como una intelectualidad comunista y, por otra parte, como fascista. Has definido pues la familia como la primera comunidad ajena a la lógica mercantilista. Y ahora voy a leer un fragmento de tu libro que dice: la deslegitimación ideológica de la familia heterosexual como fundamento de la vida comunitaria se lleva a cabo desde medios de comunicación, intelectuales y académicos que la ridiculizan y demonizan como intrínsecamente autoritaria y machista y vocacionalmente homofóbica y opresiva. En cambio, elogian más o menos directamente las formas desreguladas del erotismo posmoderno, efímero y flexible, en consonancia con lo que acababas de
decir, ¿no? Entonces, si la familia alentada, la destrucción de la familia alentada por ese clima social de destrucción familiar más o menos encubierto se sigue produciendo, ¿cuál es su consecuencia? ¿Qué pasa con el individuo fragmentado, desarraigado, que hoy en día, sobre todo si son jóvenes, no tiene trabajo fijo, no encuentra una casa? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la aniquilación de la familia en el terreno cotidiano? En la reflexión de Diego hay una paradoja como punto de partida, una paradoja que es la paradoja ideológica del capitalismo, y que se produce no solo se produce lo que no se puede tolerar, sino que se produce también un individuo que está dispuesto a tolerar lo que no se puede tolerar. Básicamente la palabra resiliencia es la idea central del capitalismo, que afirma que no hay otra forma de vida, no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa y que tenemos que aguantarlos y ya. La paradoja es que tenemos a jóvenes explotados que nunca podrán tener la estabilidad suficiente para tener una familia gracias a un trabajo y una vida definida, y que van a manifestar, van a la calle justo para luchar en contra de la familia. Gramsci diría que esta es la gran obra de la subalternidad, y que es básicamente ser esclavos tanto materialmente como ideológicamente. Y cita justamente al famoso mito de Platón, donde los hombres pues luchan, los que se habían quedado en la caverna, y que luchan contra su liberador. La destrucción de la familia no produce más libertad, lo que produce es más individualización, y eso quiere decir básicamente que el individuo está más abierto a lo que es la debilidad, la fragilidad, y no a una libertad de verdad. También en eso tenemos una perfecta coincidencia entre la derecha neoliberal y la izquierda neoliberal, que de alguna forma comparten el mismo trabajo. La derecha neoliberal no quiere la familia, sino solo individuos, no quiere el Estado, solo el libre mercado, quiere individuos que puede, átomos, como decíamos antes, que puede explotar, y quiere migrantes, que es la nueva figura de la explotación. La izquierda, si fuera de verdad izquierda y si luchara de verdad contra el capitalismo, debería defender la familia, debería defender el Estado y debería luchar por los derechos de los trabajadores, y debería luchar no contra los migrantes, pero sí contra la migración, o sea, como proceso que es completamente interno a la lógica de ganancia y de provecho del capitalismo. Pues el capitalismo no quiere ayudar de verdad a los migrantes, no fecunda, digamos, no empuja al fenómeno de la migración porque quiere de verdad ayudar a los migrantes, sino que lo que quiere es básicamente fuerza de trabajo libre para una nueva forma, incluso más dura, de explotación, y para crear este estado de competencia absoluto que se refleja en un estado de conflicto, donde no hay ninguna forma de derecho ni para los trabajadores autóctonos ni para los trabajadores migrantes. Lo que está ocurriendo es este proceso de individualización absoluta que destruye la familia y con eso todos sus valores y su ética. La derecha del mercado lo que hace es destruir la familia porque la hace imposible a través de un proceso de
digamos, precarización del trabajo, y entonces no permite la conquista de la estabilidad para efectivamente construir una familia. La izquierda de la costumbre lo que hace es destruir la familia desde un punto de vista cultural, ideológico, porque identifica a la familia como el lugar del patriarcado y del autoritarismo. Es evidente que tenemos que luchar, que hay que luchar en contra del patriarcado, de la homofobia, del autoritarismo. Pero lo que no podemos hacer es producir esta identificación, ¿no?, entre la familia y el patriarcado, el autoritarismo y la homofobia. Es el típico error que puede hacer una persona que identifica la pulmonía con el pulmón. Es correcto luchar en contra de la pulmonía, pero la lucha no se lleva al cabo quitando todo el pulmón. El error del pensamiento neoliberal de derecha y de izquierda es siempre el mismo, identifica la identidad con la xenofobia, y para luchar en contra de la xenofobia, que dice Fusaro está bien, lo que hace, y aquí se equivoca, es luchar en contra de todas las formas de identidades. Identifica el Estado-nación con el fascismo, y para luchar en contra del fascismo lucha en contra del Estado nacional. Y se podría seguir con ejemplos parecidos. Lo que yo quería subrayar es que una vez que quitemos la familia no tenemos más libertad, solo el capital tiene más libertad de circular y de autorreproducirse. Bien. Vayamos has tocado aspectos del nuevo orden erótico contestando otras preguntas, ¿no? Has hablado del plusgoce, me parece, de la instrumentalización del cuerpo de uno por otro, etcétera, etcétera. No hemos hablado suficientemente de la mercantilización del amor, ¿no? Una mercantilización que ha llegado al extremo ya máximo con el tema del vientre de alquiler, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la mercantilización también en el seno de la familia? La mercantilización es uno de los pilares, uno de los elementos fundamentales de este nuevo orden erótico, que es lo que produce el discurso del nuevo capitalismo neoliberal. El vientre en alquiler es el paradigma fundamental de este proceso de mercantilización erótica. No es el único, pero seguramente el principal. En el nuevo orden erótico nos equivocamos porque pensamos, digamos, en libertad lo que son antojos de consumo. Pero como decía Hegel, el antojo individual es la forma más elemental de la libertad. Muchos de los que llamamos y consideramos como derechos civiles, en realidad son los nombres que esconden un antojo de consumo muy básico. El vientre en alquiler no es un derecho civil, es un antojo de consumo para gente adinerada. El capitalismo siempre dice que lucha en contra de todas las formas de discriminación, pero nunca lucha en contra de la discriminación económica, de la cual es el productor y la causa, con efectos trágicos de los que luchan contra todas las fronteras, pero lo hacen desde las comunidades gays. El vientre en alquiler es algo horroroso que Diego analiza desde la perspectiva pasoliniana y gramsciana. En primer lugar, la mujer se torna un almacén. En segundo lugar, el bebé se convierte en una mercancía on demand, con el peligro de riesgo siempre hay en práctica de caer en la eugenética. Y finalmente aquí tenemos el grande error de la concepción neoliberal,
La concepción neoliberal te dice, tú puedes hacerlo, nadie te prohíbe nada, nadie te para, digamos. Tu mujer estás libre de decidir si alquilar o no el ventre, el útero. Ma già Marx sapeva che la libertà formale del capitalismo si converte in coazione materiale economica. Pero ya Marx sabía que la libertad formal del capitalismo se convierte, se torna en coacción material económica. Eso quiere decir que las mujeres de las clases más bajas estarán libres de alquilar su propio ventre o de morirse. Esta es la verdad, digamos, de la libertad del capitalismo, y Diego hacía referencia, por ejemplo, a lo que comemos, a los gusanos y larvas en nuestras mesas. Nadie te obliga a comer gusanos y larvas, pero en realidad las clases más débiles, las clases más bajas, estarán obligadas a comérselos. Entonces el ventre en alquiler es la cumbre de este proceso de mercantilización. Toquemos otro asunto que puede ser algo espinoso. Tú denuncias en el libro una cierta feminización de la sociedad y la pérdida de valores masculinos que son considerados machistas y opresores. ¿Puedes explicarte en torno a esto? Claro. El viejo capitalismo fordista, el capitalismo de la industria, quería hombres, pero a la vez imponía cierta masculinización de la mujer. Al revés, el nuevo capitalismo lo que hace es básicamente feminizar al hombre, es decir, producir un conjunto de valores que son los valores femeninos y que también el hombre tiene que incorporar. Los dos modelos son modelos que reifican pues los dos sexos. Lo que quiere hacer el capitalismo es, hoy en día, aplastar el elemento viril, digamos, masculino de la lucha, de la resistencia. Por eso el capitalismo nos quiere resilientes, es decir, personas que no cambian al mundo, sino que cambian ellos mismos para encajar en el mundo. Yo, entonces, bueno, Diego, desde su perspectiva, pues es contrario, digamos, tanto a lo que es el machismo como al feminismo. Si por el feminismo lo que entendemos es un machismo al revés. El machismo se equivocaba al decir que el hombre es superior a la mujer. El feminismo se equivoca a la hora de decir que la mujer es superiora al hombre. Pues un cubo volcado pues es siempre un cubo. Diego reivindica la plena dignidad e igualdad de hombres y mujeres. El capitalismo lo que hace, en cambio, es producir hombres feminizados, como decíamos, y unisex. La idea de la empresa capitalista que no tiene límites se desplaza también al ámbito de la naturaleza. El individuo con su soberanía absoluta que decide hasta su propio sexo. Es una paradoja porque se confunde el sexo, el género y los gustos sexuales, que son tres cosas distintas. Los sexos son dos por naturaleza, el masculino y el femenino, y no dependen de nosotros, o sea que son algo genético. Los géneros también son dos, y tienen que ver con la cultura y con lo que, digamos, nos vamos haciendo de nosotros mismos culturalmente, históricamente, pero son siempre dos, hombre y mujer. Un ejemplo es que el papel del padre va cambiando a lo largo de la historia de la humanidad, de Odiseo a Dante Alighieri hasta nuestros tiempos, pero
la orientación sexual es un espacio infinito porque coincide con el gusto sexual y existen infinitos gustos sexuales. Y en su opinión, entre gente que es consciente de lo que está haciendo y es mayor, tiene toda legitimidad de hacer lo que le dé la gana. Eso no tiene que convertirse en una, digamos, en una argumentación para decir que la familia no existe. Primera frase, dices, la exaltación permanente del homosexual y del transexual llevada a cabo por los medios de comunicación se explica, y lo dejo aquí, pongo el énfasis en la exaltación permanente del homosexual y transexual en los medios de comunicación. Salto y dice, el objetivo del capital no es el respeto y la integración de las minorías que aparenta proteger, sino por el contrario, es la desestitización y desintegración organizada de la familia como fuerza resistente a las lógicas y lógicas de la omnimercantilización. Y luego, más adelante, la lógica de la acumulación flexible finge querer integrar a los homosexuales, pero en realidad aspira simplemente a desintegrar totalmente el orden burgués y proletario anterior para así fortalecer su dominio sobre la masa precarizada, tanto la homosexual como la heterosexual. El objetivo del capitalismo no es integrar los homosexuales, sino destruir las comunidades éticas de las que hablaba Hegel, la familia, la sociedad civil y el Estado. Otro objetivo que realiza el capitalismo es hacer tornar, digamos, horizontal el conflicto. Si el capitalismo gana, cuando ya el conflicto no se lleva a cabo entre el servo y el amo, sino entre el mismo espacio de los que representan la servidumbre. ¿Entre quién? Entre el servo heterosexual, el servo homosexual, el servo hombre y el servo mujer. La gran obra de arte del capitalismo es cuando un joven explotado piensa que su enemigo es otro joven explotado, pero de otra orientación sexual, y viceversa. La paradoja sigue en el momento en que un joven homosexual explotado piensa que su partidario de lucha, que él está en la parte de, pues que su parte se configura con, por ejemplo, otro homosexual que pero pertenece a la clase adinerada, y llego hacia el ejemplo del Elton John, y lo mismo vale al revés para la gente heterosexual. Pues lo mismo vale en la relación hombre y mujer, un hombre y una mujer, los dos explotados, se piensan y se ven como enemigos porque yo soy mujer y tú eres hombre, y al revés, en vez de verse como una subjetividad explotada. La tesis estúpida, tonta, trivial de cierto feminismo es que los hombres, por definición, son explotadores y las mujeres, por definición, son explotadas. De esta manera se fragmenta la lucha de clase. Incluso un niño sabe que en todas las sociedades de la historia de la humanidad, una mujer rica tiene más poder de un hombre pobre. Y una vez más, la lucha es entre alto y bajo, y no entre homosexuales, heterosexuales, hombres y mujeres. Y es por eso que cuando tenemos una persona a nuestro lado no tenemos que preguntarnos si esta persona es homosexual, heterosexual, si es un hombre o una mujer, si es blanco o negro, sino saber si es un explotado o un explotador. Si es un explotado está conmigo, si es un explotador es un enemigo. La fuerza del capitalismo está justo en eso, en proponer falsas antítesis, falsas contraposiciones, falsos contrastes. Falsas antítesis que invisibilizan
las antítesis reales, es decir, bueno, la antítesis real, que es la entre alto y bajo. Incluso la división entre derecha e izquierda hoy en día hace invisible esta contraposición entre alto y bajo. Has explicado que la teoría de género tiene como finalidad la creación de un ser humano unisex, ¿eh? Y has dicho que la teoría de género es una ideología. ¿Puedes explicar por qué es una ideología? Claro. La ideología propia del género es una ideología que expresa un elemento fundamental del capitalismo, que es la ideología del mismo. El capitalismo no produce igualdad, sino homologación. Al contrario, cuanto más produzca homologación, mayor será el nivel de desigualdad. El capitalismo quiere producir en cada lugar lo mismo. Individuos sin identidad ni cultura, resilientes y no resistentes, que hablan el inglés de los mercados y no tienen identidad, que se pueden intercambiar entre ellos mismos y se relacionan solo en la forma de la lógica mercantil. La ideología del género es esto, pero reflejado en el espacio de la sexualidad. La ideología del género afirma que el individuo tiene el poder de poder decidir cuál es su propio sexo. Pero como decía antes, los gustos sexuales sí que son libres, pero el sexo no lo elegimos nosotros, sino que pues nos encontramos sexualizados. La ideología del género arranca de una idea justa, pero que desarrolla de forma equivocada. La idea correcta es la que hace falta producir dignidad e igualdad, pero lo que produce es intercambia la igualdad con lo que en realidad es homologación pura, indiferenciación. Lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. La mano derecha y la mano izquierda son diferentes por estructura. En la historia siempre se ha dado más dignidad a la mano derecha que a la mano izquierda. Se trata de producir igualdad y dignidad tanto para la mano derecha y para la mano izquierda. El error de la ideología del género es decir que no hay diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Que no somos hombres o mujeres, sino que podemos libremente elegir lo que somos. Pero para producir de verdad la igualdad entre mano derecha y mano izquierda, no tenemos que anular la diferencia que hay entre mano derecha y mano izquierda. Porque la verdadera igualdad no anula, no cancela la diferencia, sino hace que la diferencia no se traduzca en jerarquía. Y es aquí donde aparece efectivamente para Diego el error de la ideología del género, que produce individuos totalmente indiferenciados, totalmente homologados. Bueno, hemos picoteado por el libro para que todo el mundo tenga un poco de idea de por dónde van los tiros. Entonces, pues queda abierto para que vosotros, el que quiera, pregunte lo que desee. Sí, pues dos preguntas muy breves. Una, estoy casi de acuerdo prácticamente con toda la crítica, con todo lo que habéis dicho. Pero claro, ahora es qué hacer. Es decir, en este momento, todo el estado de cosas que tenemos, no viene solamente, vamos a decir, de la superestructura, ¿no? Está encauzado por unas estructuras, estamos en un momento tecnológico concreto. ¿Cómo salimos de eso sin caer, vamos a decir, en... Perdona, vuoi che ti traduco? Capisco, entiendo. Sin incurrir en algo así como un neoludismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, en la cuestión de la homosexualidad no estoy seguro de haber entendido. Yo creo que hace, vamos a decir, unas décadas, cuando los homosexuales estábamos, bueno, yo no porque por edad no podría, pero
los homosexuales estaban en las catacumbas, estaban precisamente fuera de las estructuras sociales, estaban en los márgenes, en una intemperie donde no cabía comunitarismo ninguno. Precisamente yo creo que es incorporar al homosexual a, por ejemplo, la institución matrimonial, lo que permite integrarlo en las estructuras comunitarias, sociales, institucionalmente reconocidas. Otra cosa es que por el momento histórico en que se ha dado todo, y aprovechando unas determinadas características, que bueno, no vendría al caso explicar, porque tienen unas causas también muy complejas de las relaciones homosexuales, se haya podido usar a los homosexuales, se nos ha instrumentalizado, ¿no?, para conseguir otra serie de cosas. Y en lugar de integrarnos únicamente en esa institucionalidad comunitaria que representa el matrimonio, se nos haya también aprovechado para, por así decir, sacar al resto de la sociedad a esos márgenes en los que estaba antes la homosexualidad, ¿no?, a esa intemperie relacional. Pero, vamos, digo, ¿hay algún problema, digamos, con que dos personas, independientemente de cuáles sean sus entrepiernas, sus genitales, contraigan pacten un contrato de convivencia en igualdad de condiciones? No, ¿verdad? Es que no estoy seguro de haberlo entendido. Y en caso de lo contrario, me encantaría saber si no y por qué. Ok, parto da questa seconda domanda. Io nel libro dico che el punto no es estar en contra de los homosexuales, él no está en contra de los homosexuales. Como decía, entre adultos y con conciencia, pues todos los gustos pues son legítimos. Por eso estoy de acuerdo de que ha sido una evolución, efectivamente, que los homosexuales no sean perseguidos. Però quello che voglio dire è che la famiglia e il matrimonio sono una cosa. Recuperando otra vez el pensamiento hegeliano, dice que la familia es una cosa muy concreta que tiene que ver con la procreación, es decir, una unión no de una pareja, digamos, indiferenciada, sino de un hombre y de una mujer con el objetivo de los hijos. Y por eso todas las relaciones de amistad, de afectividad, las podemos tranquilamente aceptar, pero no las podemos llamar con esta palabra tan específica que es el matrimonio, porque sería una contradicción en términos filosóficos. Lo que podemos hacer es efectivamente reconocer desde un punto de vista jurídico formas de relaciones, como la relación incluso de personas que comparten, que viven en el mismo hogar, pero no podemos llamarlo matrimonio porque eso lo que hace es desnaturalizar la familia. Hay dos maneras para destruir un concepto. Por ejemplo, decir, a partir de hoy ya no existe la familia, o al revés, decir, a partir de hoy todo es familia. Son dos diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Mi pare che in Spagna si dica todos caballeros, no nessun caballero, no? Non so questo detto. Se tutti sono cavalieri, nessuno più è cavaliere, cioè si ricostruisce il concetto non so se sono stato chiaro su questa seconda. No, hay una pregunta por ahí. Yo, pues, de contacto, o sea, no sé de qué. Bueno, Yo quería, gracias por el libro. Y decía Chesterton, ¿no?, que es verdad que la familia es la institución más antigua de la humanidad, ¿verdad? Y que habrá gente que la ataque equivocadamente y gente que la defienda equivocadamente, ¿no? Dice, la familia a lo largo de la historia se ha entendido como el padre, la madre y el hijo. Dice, y el cristianismo lo que ha hecho es que ha dado la vuelta a esa trinidad, ¿no?, y la ha convertido en el niño, el padre y la madre. Dice, y al darle la vuelta la ha convertido no en la familia, sino en la sagrada familia. Entonces, dice Chesterton, claro, y decías tú que la familia estaba basada en el amor. Pero claro, somos filósofos y intentamos definir los conceptos, ¿no? Que la familia, como el amor, como el ser, como la democracia, por ejemplo, se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, en el cristianismo, el fundamento de esa sagrada familia es el amor, pero un amor que tiene como pilar a Dios, ¿no?
Entonces, te preguntaría cuál es el fundamento, ¿no?, sobre el que se sustenta la familia que tú defiendes, ¿no?, la familia, cuál es el fundamento de ese amor, ¿no? ¿Cuál es el pilar de ese amor? Y luego otra pregunta muy corta, recordando a Hegel, porque tengo un poco olvidado, pero la familia en Hegel creo que es como un estado, ¿no?, un estado del espíritu que se disuelve en un momento dado, ¿no? En ese desenvolvimiento del espíritu llega un momento que se disolverá la familia, ¿no? Entonces, ¿se disuelve la familia o cuál es el fundamento ese que permite esa duración en el tiempo? Claro. En Hegel, la familia, pues la sociedad civil, el Estado se encuentran uno tras el otro. Pero eso no quiere decir que la familia y la sociedad civil se pierden en este proceso, digamos, en el camino del espíritu al llegar al Estado como síntesis final. Por eso Hegel no es totalitario, como se dice en cambio en los manuales de la historia de la filosofía que utilizamos en los institutos. Cuando no se disuelve en el Estado. No se disuelven efectivamente ni la familia ni la sociedad en el Estado, porque si fuese así, efectivamente Hegel sería un totalitario, pero no lo hace y entonces no puede ser considerado un pensador del totalitarismo, para decirlo de alguna forma. Per quel che riguarda la prima domanda, el fundamento que ve Diego, el pilar de la familia, es esta idea del amor como pues la relación intersubjetiva donde el yo es para el otro, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nos reconocemos efectivamente la homosexualidad, la homosexualidad, lo repetir una y otra vez, pero la familia hegelianamente y fusarianamente entendida no puede ser pensada desde un punto de vista filosófico sin la realización de esta unión del amor entre el yo y el otro, digamos, más allá de la reproducción, es decir, más allá del objetivo de los hijos. Por eso Hegel dice que la verdad del amor familiar es el nacimiento del hijo. El padre y la madre ven en su propio hijo el propio amor que ahora ha cogido vida propia. Y dice Hegel, ya no lo pueden volver a llamar así porque ya ahora es independiente, ya goza de vida propia. Yo nunca, Diego habla de familia tradicional, porque las tradiciones cambian y también pueden estar equivocadas. Él habla de familia natural, porque en cada época histórica y en cada sitio del mundo, cada persona, tanto los heterosexuales como los homosexuales, han nacido de un padre y de una madre. Diego, cuando atacamos el mercado, ¿qué es lo que estás atacando? ¿Estás atacando el mercado en general, el mercado como tal, o bien un determinado tipo de mercado? Este mercado del capitalismo que, como has explicado tan magistralmente, no solo ataca a los proletarios, sino también a los propios burgueses. Dicho con otras palabras, el horizonte último de tu pensamiento, tu deseo en el fondo es el de una sociedad sin mercado y sin clases, ¿o es otra cosa distinta? Él critica el capitalismo en su lógica, digamos, contemporánea de un mercado sin ninguna forma de frontera y sin ningún tipo de valor. Y por cierto, critica la clase dominante de este mercado, que es la plutocracia no border, es decir, sin fronteras, ¿no? Los que mientras hablamos están en Davos hablando y decidiendo de sus ganancias.
El mercado como sistema de las necesidades siempre ha existido en la época de Aristóteles, de Platón, y siempre va a existir un mercado como sistema de las necesidades donde los seres humanos intercambian, ¿no?, estas necesidades. Pero no tenemos que confundir el intercambio entre los hombres con el intercambio capitalista y la economía como esta forma de intercambio con la economía capitalista. Yo, junto con Platón y Aristóteles, creo en la validez del intercambio, de esta forma de intercambio, pero este intercambio no puede estar por encima de las instituciones. Cuando criticamos el mercado no estamos criticando efectivamente este intercambio del que hablábamos, sino lo que Polanyi definía como una economía completamente independiente, completamente autónoma. De hecho, hoy en día los hombres no creemos en Dios, sino en el mercado, que es nuestra nueva divinidad. Diego, volviendo a la pregunta inicial, la del matrimonio igualitario, es curioso que la primera sentencia que se produce sobre este asunto, que es la de la Corte Suprema de Massachusetts en el año 2004, Goodrich contra el Departamento de Salud Pública, no utiliza argumentos basados en derechos o basados en la libre decisión o basados en algún tipo de cosa que se pudiera equiparar a la mentalidad contractualista, sino que utiliza precisamente argumentos de un autor que ahora mismo acabas de citar y que a lo largo de la charla has mencionado con una cierta simpatía, como es Aristóteles, mi compañero de Hegel, profundizado más a Hegel, pero el modo de abordar que tiene sobre todo la jueza Marshall, que es la que redacta la sentencia de Massachusetts, es un modo de argumentación estrictamente aristotélico. Y el modo, lo que pasa es que discrepa del tuyo. Porque de hecho es una sentencia que, como ya digo, aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. El argumento que da la jueza Marshall, y que suscribe la mayoría, es que buscando precisamente el telos, la finalidad, el sentido del matrimonio como institución humana peculiar, distinta a todas las demás, y que por lo tanto tiene que tener características que la diferencien a ella y a ella sola, pero que incluyan a todo lo que es ella, es decir, a todos los matrimonios. No se puede atribuir a la procreación o a la capacidad de procreación este elemento diferencial, esta diferencia específica, por el simple motivo de que entonces el demandado, el Departamento de Salud Pública, que en Massachusetts tiene que dar una licencia previa para que luego pudieras casarte, tendría que investigar, siendo además un Departamento de Salud, si aquellos futuros contrayentes son o no fértiles. Y esto obviamente no ocurre en Massachusetts y no ocurre en ningún lugar del mundo, no ocurría en ningún lugar del mundo donde existía el matrimonio entre personas de distinto sexo. De ahí concluye, por lo tanto, la jueza Marshall y esta sentencia, que no es la procreación, aunque es un elemento que podemos evidentemente identificar y atribuir y valorar dentro del matrimonio de la familia que quieres llamar natural, de la familia entre personas de distinto sexo, no podemos cifrar ahí su esencia, sino que tenemos que cifrarla, y ahí ya viene el argumento que permite el matrimonio igualitario. Tenemos que cifrarla en un matrimonio, una relación de tipo erótico, que la diferencia ya de otras muchas, por tanto erótico amoroso, la diferencia de todas las demás, entre dos individuos, eso también la diferencia de otras muchas asociaciones posibles, incluso asociaciones basadas en otro tipo de amor, y que por lo tanto, visto ese como telos realmente diferenciador del matrimonio, no había motivo para negar la licencia de matrimonio y por lo tanto se aprobó. ¿Qué te parecería este argumento? Pues es muy interesante ese reclamar, reivindicar el pensamiento de Aristóteles, que luego es una forma de recuperar la dicotomía entre potencia y acto. Pero si queremos ser aristotélicos hasta el final, yo creo que podemos utilizar a Aristóteles en contra de estos que lo han reivindicado. Como saben, Aristóteles distinguía el accidente de la sustancia. Distinguía lo que es de forma accidental
da lo que es siempre y ya, y también de lo que nunca podrá ser. Aristóteles hablaba también de por lo más, por lo demás. Riportando la questione al nostro caso, possiamo dire che un uomo e una donna, un hombre y una mujer pueden, por lo demás, engendrar un hijo. Un uomo con un uomo, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer nunca podrán engendrar un hijo. Entonces, el argumento de la tesis que has expuesto puede, digamos, tener cierta validez en los casos concretos y de forma paradójica se podrá utilizar para denegar el matrimonio entre parejas heterosexuales que no son fértiles y que no podrán engendrar hijos. Ma è un puro non sequitur logico dire che quindi bisogna Pero es un error lógico extender de forma indiferenciada a todos la posibilidad del matrimonio. De forma paradójica, él quiere decir que el argumento que has citado puede ser utilizado para no asignar este derecho, para no reconocer este derecho. En realidad está utilizando el argumento como utilizza questa Corte di Cassazione, in modo di ridurre all'assurdo. Non vogliono togliere il diritto a tutte quelle coppie che non sono fertili, infatti dicono se fosse quella l'essenza del matrimonio allora non si potrebbe dare questo diritto. È chiaro che vogliamo darlo a tutti i fertili e non fertili e quindi dobbiamo prendere in un altro punto. Comunque l'argomento che hai dato, se posso brevemente, pensa in un Aristotele di un'essenza in un certo modo individualizzata, separata in sé per sé, diversa dalla realtà. È un'interpretazione legittima, senz'altro, e comune fino a un certo punto di Aristotele. Non è quella della Corte, non è quella della giudice Marshall, non è quella del filosofo che poi prende questo argomento, che è Michael Sandel, è un filosofo interessante in questo senso pure, perché è un aristotelico e allo stesso tempo per così dire progressista, no? Perciò piace questo Aristotele non mai essenzializzato. Sì. No, ma poi chiudiamo su questo argomento, ma ripeto, il fatto che un uomo e una donna possano essere non fertili è, direbbe Aristotele, katasum bebekos, cioè accidentale. Il fatto che un uomo e un uomo non possano mai generare un figlio è secondo necessità e quindi non si può porre sullo stesso piano le due cose, no? Questo intendevo dire, e quindi può essere un argomento per assurdo, per non assegnarlo a singoli casi, ma non per estenderlo a tutti, evidentemente. Hola. En tu planteamiento general sobre los tres elementos de Estado, familia y sociedad civil, ¿no hay una cierta naturalización, como que sería lo bueno, tal y como las enuncias, esos tres elementos, y que van a desaparecer? ¿No hay una naturalización, como tú mismo has hablado de familia natural, que más bien nos conduce a un plano moral de lo bueno es el Estado, lo bueno es la familia, lo bueno es la sociedad civil, lo malo es el capitalismo neoliberal? Una naturalización que nos conduce a una pregunta más bien moral sobre que lo bueno es el Estado, la familia, la sociedad civil, y que impediría, digamos, una pregunta más bien ética de qué familia, qué Estado, qué sociedad civil y para qué. Porque, quiero decir, incluso en la sociedad neoliberal hay familia, aunque sea desestructurada, pero sigue funcionando, incluso porque el capitalismo necesita el mecanismo de herencia para perpetuarse. En el capitalismo neoliberal hay Estado, y hay fronteras, y hay control de migraciones, y hay rescate a la banca cuando se pasa de regulada, y hay también sociedad civil, aunque sea como sociedad de consumo, ¿no? Pero sigue habiéndola. Al plantearlo como naturalmente, que es lo que he entendido yo, ¿no hay también, además de una pregunta moral, una nostalgia de precisamente esa moral burguesa de la sociedad del trabajo, de la familia nuclear, del Estado benefactor? Que yo creo que las acusaciones de rojipardismo vienen muchas veces por esa nostalgia de la sociedad fordista, ¿no?
no se está idealizando, no conduce esa pregunta moral a idealizar ese pasado y a dejar de lado la pregunta ética, que es la que, por ejemplo, el socialismo nos lleva a hacernos, porque el socialismo puede hablar de abolir la familia, abolir el Estado, replantear la sociedad civil como sociedad de consejos obreros, ¿no? Pero cuando el socialismo dice abolir la familia, no dice destruir todo vínculo familiar, sino extenderlo, ¿no? Extender las solidaridades más allá de la familia burguesa. Cuando habla de abolir el Estado, no dice que desaparezca totalmente, sino más bien habla de la comuna, ¿no? Todo esto para volver a la pregunta inicial, que es, no hay cierta naturalización en tu planteamiento que nos lleva más a una pregunta moral de lo bueno es la familia, lo bueno es el Estado, lo bueno es la sociedad civil, e impide la pregunta ética, que es qué familia, qué Estado, qué sociedad civil y para qué. Claro, ho capito, faccio la risposta. Allora, naturalmente, cuando hablaba de la familia, de la sociedad civil y del Estado, estaba haciendo un resumen muy breve de lo que es el pensamiento de Hegel. Y claramente cuando decía que necesitamos la familia y no necesitamos el patriarcado, él precisaba que no todo tipo de familia está bien. De la misma manera podemos decir que necesitamos un Estado socialista, democrático y liberal, pero no un Estado fascista, autoritario o neoliberal. Ancora abbiamo bisogno sicuramente di una scuola. Hace falta una escuela pública, una sanidad pública y no la privatización de estas instituciones. No cada modelo pues da igual, sino que hay una distinción y pues él sabría elegir. Pero él cree que el capitalismo en su lógica de desarrollo intenta superar estos momentos, ¿no? La familia, la sociedad civil en sus momentos más elevados, como los sindicatos y el Estado mismo. Porque el Estado para él tiene que ser democrático y socialista, pero para la economía neoliberal y global nunca lo será. Allo stesso modo, la famiglia è un elemento comunitario, può essere un elemento comunitario. De la misma manera, la familia puede ser una forma de comunidad y no una forma de opresión. Al revés, los individuos aislados, los átomos de los que hablábamos antes, nunca podrán formar una comunidad. En su discurso, para concluir, seguramente no hay nostalgia, pero sí hay reconocimiento de que el mundo fordista era horroroso, pero este mundo del neoliberalismo sin fronteras es incluso peor. Peor de lo que era el mundo en la época de la Guerra Fría, dividido en dos bloques, es lo que ha habido después, es decir, el mundo contemporáneo del capitalismo neoliberal. Bueno, pues un poco en relación con la pregunta anterior, pues bueno, yo llevaba pensando desde hace tiempo, antes de que comentara la persona aquí, que en la experiencia de los kibbutz en Israel, ¿no? Que, vamos, por lo que tengo entendido fue como el intento históricamente más desarrollado de como intentar crear una comuna donde se desvinculaba a los hijos de los padres y se intentaba como crear un poco esa familia como digamos, desvinculada de lo biológico en gran medida, ¿no? Y bueno, como que eso realmente fracasó, ¿no? O sea que se sabe que una de las polémicas que hubo enseguida en los kibbutz históricamente es que los padres siempre estaban exigiendo más tiempo para pasar con los hijos y vamos, creo que eventualmente pues eso se dejó de hacer, o sea, y que los kibbutz que existen hoy en día en Israel todavía, pues que ya hace tiempo que han dejado de hacer eso, o sea, ya los hijos viven con los padres, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que eso viene en el socialismo sí que hubo intentos un poco de implementar eso de la familia un poco de esa manera, como desvinculando de eso que se llamaba la familia burguesa, y bueno, en general no tuvieron mucho éxito. También en la Unión Soviética, por lo que tengo entendido, hubo un poco de experimentación en ese sentido, pero se abandonó rápidamente. Entonces, lo que no consiguió cierto socialismo, ¿piensas tú que el capitalismo
puede llegar a hacerlo, o al final se va a encontrar con obstáculos parecidos. Y la familia, por mucho que esté recibiendo ataques, va a conseguir sobrevivir inevitablemente. Gracias. Molto interesante el Es muy interesante las referencias que acabas de hacer a los kibbutz y es muy útil para muchas cosas. En realidad, en todos los comunismos, en todas las formas de comunismo del siglo XX, la familia era central. En el libro aparece el manifiesto del Partido Comunista francés, donde se decía votad comunista y defended la familia. Entonces es, en su opinión, el capitalismo que está consiguiendo destruir a la familia, a la religión, aunque en su óptica nunca podrá llevar a cabo esta tarea. En este sentido, él permanece siendo muy hegeliano, porque filosofía, arte y religión son las tres formas del espíritu absoluto. De forma paradójica, en otro libro que está traducido al castellano por Viejo Topo, que se llama Todavía Marx, Diego identifica los errores de Marx. Lo primero es haber querido superar la filosofía porque pensaba como ideología. El segundo, haber querido superar la religión como falsa conciencia. El tercero, haber querido superar el Estado como instrumento, como herramienta de opresión de una clase sobre la otra. En esto Marx aparece como metabolizable por el neoliberalismo. Ad esempio, in Francia, come si chiama? Jacques Attali ha fatto il libro pues dove está haciendo referencia a este autor, bueno, a este economista, si entiendo bien, a este economista francés que dice efectivamente, elogia, que es un neoliberal y que elogia a Marx como destructor del Estado, ¿no? Y en cambio él es más partidario de un hegelismo clásico, un hegelismo puro, que es el enemigo de verdad de toda lógica capitalista. Me gustaría, me parece que hemos hablado de muchas cosas relacionadas con la familia, pero hemos obviado la demografía. La demografía también a veces como motor de la historia. Quiero decir, relacionado con todos estos debates sobre la familia, la sexualidad, etc. Igual que no podemos entender la producción francesa sin la pujanza demográfica de la Francia del 18 o incluso también la expansión prusiana, ¿no? en el 19, incluso el nazismo con la pujanza demográfica de Alemania, creo que deberíamos también analizar eso, es decir, me parece que el capitalismo en sí mismo está devorándose a sí mismo y se producen fenómenos como basta con ver en Francia, ¿no? Los problemas que se esperan por la baja natalidad y demás, comparada con las de los recién llegados y demás. Entiendo que es un tema polémico porque parece que se está haciendo una explicación biologicista o algo así y no es así, pero creo que ahí hay un eje importante. Y luego en lo relacionado con mayo del 68, estando totalmente de acuerdo con el análisis que hace usted, que hace el Pasolini, Kluskar también, en su momento incluso Houellebecq a nivel cultura popular también tiene esta nostalgia, ¿no? Por la Francia fordista. También creo que hay una dimensión geopolítica detrás. Igual que hemos hablado del mundo de los dos bloques, en el caso de mayo del 68 yo creo que es evidente que fue un cambio, un intento de terminar con el gaullismo, y de hecho se tradujo en el fin, yo creo, de Gaulle al poco tiempo, y la sustitución de las élites quizás más cercanas al gaullismo y a esta derecha antiliberal por los que han sido los grandes triunfadores y las élites francesas desde entonces, con Bendit, Foucault, Derrida, el triunfo del posmodernismo. Y bueno, pensaba que eran dos puntos importantes, tanto la demografía como
Pues sí, la cuestión demográfica efectivamente es muy importante y los datos que tenemos nos revelan un invierno demográfico, por lo menos desde el punto de vista occidental. Este invierno demográfico, esa baja de la tasa de natalidad a la que te referías, pues está relacionado con varios elementos. En primer lugar, debido a este nuevo orden erótico que piensa la sexualidad como puro goce sin ninguna forma de proyecto, ¿no? De proyecto de reproducción. En cada época histórica siempre ha habido libertinaje, pero solo hoy la sexualidad pues es algo dirigido a sí misma, o sea, no tiene ningún otro objetivo. La otra cuestión es que hoy en día en Occidente se respira un aire de muerte y no de vida. La vida se percibe como un obstáculo de la que tenemos que deshacernos. La única vida que puede ser considerada como vida buena es la vida performativa, la vida que puede encajar bien en la forma mercancía. Luego, una sociedad que no hace más hijos es una sociedad que no tiene ninguna forma de esperanza y que no tiene porvenir. En otro libro de Diego, Historia y conciencia de la precariedad o del precariado, había efectivamente hablado de este tema. Lo que caracterizaba el proletariado era justo la prole, los hijos. Lo que caracteriza al revés el precariado es la imposibilidad de tener hijos, y el precariado es justo la evolución del proletariado en la sociedad contemporánea. Y esto se relaciona correctamente con lo que tú mencionabas antes de esta baja de la tasa de natalidad. Muy breve, dos preguntas. ¿Qué papel juega la industria pornográfica en el nuevo orden erótico que tú analizas? Y dos, ¿crees que en la fase del actual capitalismo se podría llegar a la normalización e incluso legalización de la pedofilia? Ok, prima domanda. Allora, in sostanza io credo che l'industria pornografica svolga un ruolo fondamentale in questa fase del capitalismo, perché potremmo dire l'ideologia visiva del capitalismo. Ecco, in qualche modo è lo stimolo al godimento. Oggi il vecchio capitalismo borghese aveva come imperativo quello di Kant, tu devi. Oh, scusa. No te preocupes, lo tengo aquí. Pues nada, primero, la industria pornográfica efectivamente tiene un papel muy importante, muy relevante, porque de alguna forma representa un estímulo, ¿no? Un estímulo a este goce sin límites, a este goce puro, dirigido a sí mismo. Y la vieja sociedad tenía como norma moral el imperativo kantiano. La nueva sociedad, digamos que ha pasado de Kant a Sartre, ¿no? Al tú debes gozar. Y la industria pornográfica es una especie de imperativo categórico de Sartre traducido en imagen. Todas las aplicaciones Tinder, OnlyFans representan la esencia del nuevo orden erótico. Per quel che riguarda la seconda... Bueno, reconoce la complejidad de tu segunda pregunta y dice que el capitalismo tiene como su misma lógica la superación de cualquier forma de límite. En economía es un crecimiento constante. En el plano de la geopolítica es imperialismo, y entonces es una extensión de la civilización del dólar. Desde el punto de vista moral es la violación de cualquier cosa que no debería ser violada. Si todo tiene que convertirse en mercancía, en objeto de plusvalía y para el goce,
si todo tiene que estar sujeto a una lógica de regulación y de superación de cada forma de límite, entonces las consecuencias que puede conllevar todo esto pueden ser consecuencias trágicas también desde el punto de vista del nuevo orden erótico. Fíjese en que la lógica del capitalismo es pensar la superación, la transgresión de cualquier forma de límite como algo bueno, como algo positivo. La paradoja es que esta transgresión es lo más, más conformista, porque lo que hace es reflejar la misma lógica del capital. Con respecto a, pues en comparación con el libertino que supera cada forma de límite, que no conoce, digamos, una frontera a su transgresión, mucho más revolucionario, bueno, son mucho más revolucionarias dos monjas que leen a Santo Tomás. Utilizo la palabra resiliencia. Creo que es muy importante porque como este mundo neoliberal ha convertido todo en mercancía, el individuo hoy en día es mercancía para ellos, sobre todo la gente joven occidental. Tenemos un problema que es el suicidio juvenil del que nadie habla. Claro. Al ser una mercancía con resiliencia, pues parece como un lavaplatos que dentro de 4 años se va a romper en el 12 de octubre, por decir, ¿no? Que me gustaría saber qué opinas sobre esto. Claro. Bueno, está de acuerdo contigo y dice que su último libro se llama, bueno, en Italia, que no está traducido, Odio la resiliencia. Contra la mística de la soportación. Pues contra la mística del aguantar. La vieja filosofía idealística de Fichte, de Hegel e incluso de Marx decía que se podía cambiar el objeto en el sujeto. Ah, no, que el sujeto podía transformar el objeto. Lo que quería decir es que no solamente se carga la familia, sino que cuando atomiza al individuo, como no tiene horizonte, pues ese individuo muchas veces, en vez de como el hijo pródigo a la familia, directamente ven el suicidio la salida. Ci arrivo ora. Ahora llega al punto. El orden neoliberal te dice que no hay alternativa posible y que el objeto no puede ser transformado. Entonces ya no hay la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx o el idealismo de Fichte. Si el mundo no se puede transformar, tú tienes que transformarte a ti mismo para aguantar mejor. Esto es lo que dice la palabra resiliencia y no otra cosa. Y por eso le gusta al poder neoliberal. Mario Draghi la emplea todos los días en Italia. El punto es que el suicidio juvenil se convierte en una resiliencia, en la forma extrema de una resiliencia que no puede. El mundo me hace sufrir, pero yo sé que no lo puedo transformar porque no se puede transformar, entonces intento transformarme a mí mismo para adaptarme al mundo. Pues no lo consigo, entonces me quito yo y anulo el sujeto. Por eso en el suicidio juvenil hoy en día hay mucha desilusión, pero hay también una última forma de rebeldía impotente. No puedo cambiar el mundo, pero tampoco lo puedo aceptar así como es. Esta es la tragedia del suicidio juvenil. Has apuntado al mayo del 68 como el origen de este capitalismo burgués. Yo me pregunto si sería posible remontarse hasta pues, el Congreso de la Libertad de la Cultura, no de la Guerra Fría, o incluso la propia contracultura anglosajona, y la creación de una izquierda sintética, una izquierda anticomunista y lo que se llama New Left, ¿no? New Left. Práctica, en términos sencillos, ¿no?
y así pensar en el mayo del 68 casi como una revolución de colores en contra del soberanismo de Gaulle. Entonces, de ahí replantear al imperialismo anglosajón como un fenómeno pues bifurcado. Por un lado estuvo la Guerra Fría, la lucha anticomunista, y por otro lado pues una suerte de lucha de clase entre la burguesía industrial nacional y la nueva ascendente oligarquía financiera postindustrial. Gracias. Bueno, me gusta mucho la expresión New Left, la empleo yo también, y me gusta también la expresión Rainbow Left. Empleo también la expresión izquierda morada, fucsia, sí. Fucsia, pues sí. Bueno, claro, rosa, sí, sí. Pero se enfadan mucho. Pero a partir del 68 ya el tema no es Marx, Gramsci, lucha de clase, lucha por el socialismo, pues se convierte en una izquierda fucsia y nietzscheana. De hecho, son justo los años en los que se empieza a leer a Nietzsche como autor de izquierda. ¿Por qué Nietzsche se convierte en un autor de izquierda? Porque Nietzsche se ve como el teórico de la transvaloración de todos los valores. Porque Nietzsche se convierte en el teórico del sobrehombre con una voluntad de poder infinita. Es ahí donde empiezan las aventuras de la izquierda fucsia, para citar con cierta variación a Merleau-Ponty. Una izquierda que hoy en día está en la parte del imperialismo, es partidaria del imperialismo exactamente como la derecha. Una izquierda que es partidaria del neoliberalismo, del mercado, justo como la derecha. Yo utilizo en mis libros la imagen que ahora os voy a explicar. Derecha e izquierda son como dos camareros. Uno tiene el delantal azul y el otro tiene el delantal fucsia. Se hacen la guerra entre ellos mismos para servir el amo, para efectivamente seguir los órdenes que vienen del patrón neoliberal, del amo neoliberal. En este momento nosotros en Italia tenemos el camarero con el delantal azul. En España vosotros tenéis el camarero con el delantal fucsia, pero es la misma cosa porque los dos reciben los órdenes de los señores que están ahora mismo en Davos. Entonces hay que reorganizar los mapas del conflicto siguiendo lo que decías tú. El primer paso que tenemos que dar es ir más allá de derecha a izquierda. Hoy tenemos que ser revolucionarios en la economía y en la política, pero conservadores en la ética y en los valores.